¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Mucho tiempo sin vernos, ¿eh? Ya lo sé, me echabais de menos. Bueno, de todas formas estoy muy agradecido a muchos de vosotros que cuando puse en Instagram que estaba muy liado con el proyecto de Nacho, de Ángela y con todo el tema de las clases que estaba hasta arriba, pues bueno, muchos me disteis ánimos y además me decíais que se me echaba de menos, ¿no? Yo también os echo de menos porque me encanta interactuar con vosotros y me gusta mucho hacer vídeos donde poder ayudaros. Así que bueno, este vídeo va un poco para uno de vosotros que me decía: oye Hugo, ¿podrías hacer un vídeo de ver por qué no gano? Porque es que tengo problemas para jugar los partidos, entonces al final se me enquistan demasiado y estoy en una racha en la que no gano partidos. Entonces dije, bueno, pues voy a poner el título de ¿por qué no gano partidos de pádel?, que puede ser muy amplia la respuesta, por supuesto, pero vamos a meternos con ella. Bueno, yo siempre hablo de que primero os tenéis que analizar a vosotros mismos, porque una de las razones por las que no ganáis puede ser el nivel en el que estáis, que a lo mejor pues lleváis poco tiempo jugando, tenéis una base técnica determinada, a lo mejor estáis jugando partidos con gente que juega más. Entonces todo eso lo tenéis que valorar, porque a lo mejor estáis en un momento de vuestro pádel que a lo mejor se queda un poquito por debajo de vuestras expectativas. Igual vosotros pensáis que deberíais de estar obteniendo unos resultados y sin embargo la realidad es que no estáis para obtener esos resultados. Entonces eso podría ser una de las razones que pudiera estar diciéndoos por qué no ganáis partidos. Otra línea, otro motivo puede ser un factor psicológico, que en el canal tengo un par de vídeos con Juan Cañadas, psicólogo que estuvo muchos años con Sancho y ahora está con Paquito, entre otros jugadores por supuesto, en el que valorábamos un poco que muchas veces a nivel psicológico hay gente que la presión de la competición no la lleva bien. Hay gente que entrena muy bien, pero luego no compite tan bien. Entonces eso es un problema, porque hay gente que no termina de sentir unas... ¿Cómo deciros? Al final uno cuando compite pues está un poquito nerviosillo, tiene ese hormigueo en la tripa y bueno, hasta que te vas soltando y luego vas más o menos rindiendo. Pero hay gente que eso lo lleva muy mal, le genera mucha ansiedad, mucha preocupación, hace que juegue por debajo de su rendimiento habitual y entonces al final no saca nada positivo de la competición. Y de hecho hay mucha gente que prefiere entrenar y jugar sus pachangas, pero no competir absolutamente en nada, ni ningún ranking, ni ninguna liga, ni por supuesto ningún torneo federado, ni nada de nada. Entonces eso es comprensible. Así que esa puede ser otra de las razones por las que no estés ganando partidos, porque te pueda generar cierta ansiedad. Sí, ya sé cuál es vuestra siguiente pregunta. ¿Y cómo se combate esta ansiedad? Bueno, yo desde mi humilde opinión, que no soy psicólogo, pero por las situaciones que tengo que hacer ahora como entrenador, lo que he vivido yo, lo que me han enseñado, y os remito, como digo, a estos dos vídeos que tengo en el canal de Juan, creo que sobre todo tenéis que intentar a conseguir objetivos pequeños que sean alcanzables, ¿vale? Me pongo un ejemplo. Voy a restar, tengo que meter todos los restos en el partido siempre que me sea posible. Voy a jugar los globos, pues voy a intentar jugar los globos en aquellas zonas donde no me conlleve mucho riesgo, a lo mejor a la T, y vamos a ver qué tal por ahí. Cuando estoy atacando, pues vamos a intentar volear a los sitios naturales donde yo sé que ahí puedo meter la bola sin dificultades, esperando a una bola que me quede un poco más fácil para poder apretarla, y si no es así, trabajo. Que estoy en la volea y no me quieren quitar con un globo, pero no llego bien, no tengo ninguna obligación de tocar esa bola para volver a la red, la puedo dejar pasar y puedo jugar a la defensa tranquilamente. Entonces, al final, con estos pequeños objetivos pueden hacer que os focalicéis un poquito en cosas más conseguibles, y que de esa manera pues bueno, no estáis tanto pensando en si estáis ganando, si estáis perdiendo, cómo va el resultado, los fallos que tenéis, sino que os ayuda a focalizaros en cositas que más o menos pueden ser alcanzables. Otra de las razones por las que no podéis estar ganando a lo mejor los partidos es lo que decía al principio. A lo mejor el nivel de los rivales que tenéis enfrente es mucho mayor que el vuestro, y tenéis que asumirlo. Tenéis que ser conscientes de que juegan más y no hay que darle más vueltas, ¿vale? Porque muchas veces, nos pensamos que somos la leche y no somos la leche, otras veces menospreciamos a los rivales que tenemos enfrente porque parece que todo lo que se falla es por culpa nuestra y no porque los otros están teniendo aciertos, y eso tenéis que tenerlo también en cuenta. Y luego también porque a lo mejor a nivel táctico, y tiene que ver un poco con el nivel, pero a veces no tanto, porque a veces gente con menos nivel ha ganado a gente con más nivel porque tiene mejor táctica y plantea mejor los partidos, y gente que al revés. Hay gente que a lo mejor teniendo mucho nivel los ha perdido porque tácticamente no estaba trabajando lo que tenía que trabajar. Entonces bueno, eso es una cosa que también tenéis que pensar. Cómo estáis jugando, a quién estáis jugando, quién es el que está recibiendo más bolas, quién es el que os está haciendo más daño, minimizar un poco vuestros errores no forzados.
pero todo tiene que ver un poco con la pareja que tenéis enfrente. Los errores no forzados, porque si es una pareja complicada y lo que tenéis cómodo lo falláis, pues ya de por sí os está costando remontar o ganar los puntos, imaginaros cuando los regaláis, pues todavía en el tanteo se os va mucho más ese tipo de parejas. ¿Más razones por las que podéis estar perdiendo los partidos? Bueno, porque a nivel físico no os encontréis todo lo bien que debierais. Pero a nivel físico, dependiendo del nivel en el que estéis, del nivel de ese partido, muchas veces una buena táctica puede ayudaros a si físicamente no estáis bien. O bien porque a lo mejor tratéis de jugar mucho en paralelo para ver si juegan con el compañero, que el compañero está mejor. No hacer un desgaste extra con tu esquema de juego, es decir, si yo me estoy encontrando muy cansado, muy fatigado y estoy defendiendo, lo que no hago es intentar contraatacar e irme a la red con la primera que toco, sino que intentaré quedarme más tiempo atrás, jugar las bolas, los globos más altos, intentar ralentizar un poquito el juego para no cansarme tanto. Sobre todo intentando jugar, como os decía, más en paralelo para que juegue mi compañero, o más globos para que entre mi bola y la que me viene, en caso de que me vuelvan a jugar, haya pasado más tiempo y tenga más tiempo para poder descansar y recuperarme. Si soy la pareja que está atacando, no tengo que me tiran un globo, voy rápidamente al globo, a una bandeja, vuelvo otra vez adelante, me pego a la red, o otra vez me tiran el globo. O sea, tendré que dosificarme, tendré que jugar bolas más lentas si juego de bandeja para recuperar tranquilamente la red. Habrá veces que si tácticamente los rivales me juegan muy fuerte por abajo o mucho globo, puedo recular un poquito y retroceder mi posición de red, porque atrás voy a llegar más fácil y los rivales no se han dado cuenta que he retrocedido y me están jugando siempre donde yo puedo llegar. Entonces este tipo de cosas os tiene que ayudar a que si físicamente no estáis bien en ese momento del partido, que tengáis más recursos para decir, vale, ¿y cómo juego si no me encuentro bien físicamente? Bueno, pues estas son algunas de las herramientas que podéis utilizar. No son todas, ni mucho menos, porque el vídeo va sobre por qué pierdo los partidos, no cómo puedo jugar cuando estoy cansado, ¿vale? O cuando físicamente no me encuentro bien, que eso es un vídeo que me lo voy a anotar para poder hacerlo. ¿Qué más razones podemos tener? Bueno, una que no tiene nada que ver con nosotros, y es que estamos en un día en la que no la metemos dentro. Da igual que esté jugando un montón, da igual que esté hiperentrenado o da igual que ayer hubiera jugado fenomenal. Hoy no la meto dentro. ¿Tiene explicación? Seguro, pero tampoco hay que comprenderla mucho. Simplemente no nos salen las cosas, todo lo que toco lo fallo, todo lo que me tiran me muevo muy torpe, tengo que girar y giro fatal, mido mal las distancias, llego mal a las bolas. Puede que haya dormido mal, puede que haya comido mal, puede que simplemente tenga un día de esos que es para olvidar y no pasa nada. No hay que darle mayor importancia que esa puntualidad o esa puntualización de ese momento concreto que no estáis bien, y ya está. Otro, todo lo contrario, que yo me encuentre bien pero los rivales tengan el día mágico y estamos jugando un torneo de estos de un día que jugamos a un set y tenemos justo a la pareja delante, que parece que ha venido Vela y Sancho a jugar contra nosotros porque le sale todo. La bajada, la vuelta de pared, los remates, las bolas les pegan en la cinta, le pegan en la reja y se caen, mientras que a nosotros nos pegan en la reja y salen para arriba, la pegan y la sacan por tres, se la traen. Entonces, bueno, hay veces que también tenemos que contar con ese factor de que es un día que las cosas no se dan, los otros se les da todo y tienen un día que lo meten absolutamente todo y tampoco podemos hacer mucho con eso, con lo cual podría ser otro motivo para poder perder un partido. Y luego otra, que sería la más franca de todas y podría un poco anular todas las demás, y es que somos muy malos. Somos muy malos y entonces no damos más de sí y es lo que hay. Hemos llegado a este puntito y de este puntito para aquí abajo podemos jugar fenomenal, pero de este puntito para aquí arriba de nivel, olvídate, porque no damos más de sí, o no evolucionamos, o no tenemos facilidad, o estamos atascados, o somos de los que somos autodidactas, no damos clases, pero nos pensamos que porque jugamos 4 veces a la semana tenemos que jugar una barbaridad. Entonces, bueno, eso también tenemos que tenerlo en cuenta, que a lo mejor tenemos el nivel que tenemos, estamos ahí y de ahí no podemos exigirnos mucho más. Y luego, mira, voy a meter un último punto más de por qué podemos perder los partidos, que creo que es muy importante, y es por el compañero que tenemos al lado. Porque me está taladrando, me está volviendo loco, no para de decirme cosas, no para de estar pinchándome, todo es culpa mía. Él hace una bola donde la cagada es suya, pero como me ha ganado 1000 puntos, soy yo el que tenía que haberla defendido mejor o el que tenía que haberla atacado mejor. Entonces muchas veces perdemos porque el compañero de al lado no nos ayuda demasiado, no es demasiado positivo y todo lo malo es culpa mía. Entonces a veces eso también nos saca de quicio y lo único que queremos es guardar la pala en el paletero e irnos a casa porque no queremos jugar más con la persona que tenemos al lado.
Así que eso también lo meto dentro de por qué perdemos partidos. Así que nada, seguro que hay muchos más, porque se me están ocurriendo ahora, pero no quiero que sea un vídeo muy largo, ¿vale? Porque también el cómo congenies con el compañero también puede hacer que ganes o pierdas partidos, porque jugáis a lo mismo o porque jugáis a cosas diferentes, o porque uno sepa jugar más tácticamente que el otro y el otro siempre se está equivocando en la toma de decisiones. Pero bueno, como os digo, hay muchas razones. De momento, tirar con esto, que creo que es suficiente. Así que nada, un abrazo muy fuerte, cuidaros muchísimo en los tiempos que vivimos y nos vemos en las redes sociales.